Gloria al Señor. Mis hermanos, mis hermanas, bienvenidos a este tiempo de palabra. Amén. Que la paz del Señor continúe siempre gobernando todo tu ser, tus emociones, tus pensamientos, para que permanezcamos siempre con gozo, con alegría, en paz. Y que las bendiciones del Señor aumenten sobre ti y toda tu familia. Amén. Siéntate, por favor. Hoy iniciamos el estudio de esta semana y tiene que ver con la ira. La ira de Dios comparada con la ira del hombre. La ira de Dios versus la ira del hombre. Se ha dicho muchas cosas sobre la ira. De hecho, hace algunas décadas, yo acabo de cumplir ahora, hace un poco más de un mes, 22 años como cristiano. Y en ese tiempo, año 1999, en ese tiempo la ira se defendía. Se camuflaba, se maquillaba, pero se defendía. Se defendía la ira en los pastores y en los servidores que de alguna manera alcanzaban cierto privilegio, cierto reconocimiento en medio de las congregaciones. La ira se defendía y se hablaba de cosas muy espirituales y se usaban palabras de la Biblia para fortalecer la ira, para defender la ira en el ser humano. Así que una de las primeras veces que yo fui a la congregación Centro Misionero Bethesda en la ciudad de Tuluá, en ese tiempo estaba un pastor que ya no está en la misión, y un día lo vi bravo porque él decía que las ovejas se le estaban yendo, ¿no? Que se le estaban yendo para otra congregación. Y recuerdo que le vi una vena brotada por aquí en la frente y aquí, y él decía cosas indignado. Y yo le pregunté a alguien que estaba a mi lado, le dije: venga, ¿él está bravo? ¿Él tiene ira? Claro, yo la conocía muy bien, porque toda mi vida había sufrido yo de ira. Tenía 36 años, estaba cercano a cumplir 37, y yo conocía qué era la ira. Y yo le pregunté a mi hermano en Cristo, el que estaba a mi lado, le dije: ¿él tiene ira, cierto? Y me dijo: no. Entonces no me dijo más, yo seguí allí, pero incómodo, viendo esa actitud. Volví y le dije: ¿entonces qué es? Y me dijo: no, es que él tiene templanza, en este momento está usando de templanza, porque estaba templado pues como una cuerda de guitarra, ¿no? Entonces, templanza. Yo no quedé contento. Entonces, cuando ya nos hizo sentar y empezó a decir pues lo infieles que eran los hermanos, que se estaban yendo yo no sé para dónde, y que un pastor que se robaba las ovejas. Entonces yo le volví y le pregunté: ¿él qué es lo que pasa con él? Y me dijo: está caracterizado, eso es carácter. Y yo no podía creer todas esas cosas. Ese día, allí sentado, escuchando lo que me decía, llegué a pensar: ¿será que lo que yo tenía no es malo? ¿Será que ahora en Cristo yo puedo seguir siendo un hombre airado? ¿Un hombre lleno de mal genio, de irritabilidad, de enojo? ¿Será? Porque es que o será que es que los pastores sí se pueden enojar y uno no. Entonces el pastor a los 4 meses fue removido y llegó otro pastor, y al otro pastor yo sí me decidí a acercarme y a preguntarle. Entonces la primera vez que un domingo en la mañana vi a mi nuevo pastor, al que había sucedido al otro, lo vi así como molesto y diciendo cosas. Después del culto me le acerqué y le dije: pastor, yo quiero preguntarle si es que usted se aira en esos momentos cuando empieza a hablar de esa manera. Y me dijo: no, bueno, sí. Así, meditando, dijo: no, bueno, sí, hermano, pero es una ira santa. ¿En serio? Pues claro, yo con poquitos meses de estar en la congregación, yo le dije: ya, bueno, pero yo no estuve contento tampoco. Y desde ese tiempo empecé a estudiar, empecé a preguntarle al Señor y a leer en la Biblia: oiga, si eso era así, si era verdad. Entonces, hablando con alguien que también defendía eso, porque este alguien era un obrero muy famoso, digamos que de cierta importancia en una congregación, no en la mía, no, en otra congregación.
y me dijo, mire hermano, lo que pasa es que le voy a decir algo. Uno tiene que ser manso, pero no menso. Uno tiene que tener carácter, uno tiene que tener firmeza. Y si usted ve a alguien airado, hermano, es porque un hombre de Dios, es porque Dios le permite airarse y es una ira santa. Ya no le voy a contar más. Le voy a invitar a que en lo que alcancemos hoy, mañana y pasado mañana, estudiemos si es verdad que nosotros de alguna manera podemos acceder a la ira como un recurso, como una herramienta, o si de pronto en algunas ocasiones especiales podríamos contar con la aprobación de Dios para airarnos, porque muchas personas me decían, hermano, pero es que Pablo dice, airaos pero no pequéis. Ese es otro meollo allí, ¿no? Entonces, yo seguí estudiando y le invito para que averigüemos un poquito de esto, ¿sí? ¿Me acompaña? Bueno, hablemos de la ira de Dios. En la Biblia muy rápidamente empezamos a ver lo que es la ira de Jehová, la ira de Dios. No tengo muchos versículos, pero saqué algunos. Éxodo 15, está Moisés y la hermana cantando después de la victoria sobre el ejército de Egipto, sobre Faraón y todo su pueblo, todos sus guerreros. Versículo 1, 15:1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnífica en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Yo quiero que usted le ponga atención a esto. Enviaste tu ira. Mire lo que dice Moisés cantando. Y yo quiero decirle que los que escribieron la Biblia a veces no entendieron las palabras que usaron. De pronto no las alcanzaron a entender, pero usted y yo sí las podemos entender. Amén. Usted y yo lo podemos entender. Dice, enviaste tu ira, como quien envía un mensajero. ¿Sí? Como que dice, ahí les envío algo, ahí se los envío. Enviaste tu ira. Entonces voy y busco en esta referencia, escúcheme. En esta referencia está el 27:40. No encuentro, óigame, no encuentro absolutamente nada en el 27:40. Solo unas referencias allí, Cristo. Pero entonces me voy a Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló, se quedó callado. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar y sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Aquí entonces vuelve y aparece la ira como un ente, como un ente ajeno
a Dios. Dice, no hagan duelo, no demuestren que se dolieron por la muerte de sus hermanos, de sus parientes, no, porque eso sería como demostrar un reclamo contra Dios. Y se puede levantar la ira contra ustedes, la ira, así, como una persona. Dice 6, no descubráis vuestras cabezas, la parte B, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Si ustedes demuestran dolor por lo que hizo Dios, si se rasgan los vestidos, entonces la ira va a venir contra toda la congregación. Bueno, póngale cuidado, póngale atención a esto. Cuando nosotros vemos en estos dos escritos que Dios envió a alguien llamado la ira, envió su ira, y que en este texto dice, oiga, no vayan a demostrar dolor por lo que hizo el Señor, para que no se levante la ira contra el pueblo, para que no se levante esa señora, bueno, ese personaje llamado la ira contra el pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Sí está entendiendo? Listo. Yo quiero que vaya a Gálatas, capítulo número 5. Quiero que por el entendimiento y el conocimiento que tenemos, nosotros lleguemos a una conclusión, por favor. Las obras de la carne son emociones, sentimientos a los que se le dio una larga, a los que se le alimentó y se convirtieron en pecado. ¿Está entendiendo lo que le digo? Las obras de la carne, antes de ser obras de la carne, o sea, pecado delante del Señor, fueron emociones, ¿sí? El adulterio se convirtió en adulterio cuando el deseo sexual se ubicó mal, se enfocó hacia una persona que no era la esposa o el esposo de esa persona. Esa emoción mal determinada, mal enfocada, se convirtió en adulterio, al igual que la fornicación, al igual que la inmundicia, al igual que la lascivia. La lascivia entonces es un deseo enfocado hacia una persona prohibida, un deseo insatisfecho, un deseo que no tiene límite, entonces se convirtió en obra de la carne. Ahora estamos en el versículo 19, yo no le había dicho cuál, pero versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. La idolatría, ¿qué es la idolatría? Latría, culto a un ídolo. Es el deseo, la emoción, el sentimiento de tener un Dios propio, de tener un Dios casero, de decir, este es mi Dios representado en una estatua, este es mi Dios y Él me hace favores a mí, a usted no. Y entonces lo llevo con flores, con velas, veladoras, yo no, ninguno de nosotros, pero eso es. Entonces, ese deseo de tener a Dios se convirtió en deseo de tener un Dios. Y ahora entonces es algo que se enfocó mal, óigame, que se llevó a alguien que no es Dios, a una persona que estuvo en esta tierra y que ahora se le llama Dios o santo, y se convirtió en una obra de la carne. Sigue diciendo idolatría, hechicerías. La hechicería es el deseo de poder, la emoción de poder vengarse del hombre, la emoción de poder decir, me han hecho mucho daño, yo quiero tener poder contra esa persona, pero él tiene quien lo cuide, pero él tiene quien lo rodee, quien lo proteja. Yo no tengo cómo hacerle daño, pero ¿sabe qué? A través de las cosas ocultas yo le voy a hacer daño. Entonces la hechicería es el poder que se le ofrece al ser humano como algo, como una solución para hallar venganza, para tener poder. Es un poder casero, para que me entienda. Es un poder que cualquiera lo puede tener. El diablo se lo ofrece a las personas y esto viene por el deseo del hombre de tener poder para vengarse, para conseguir lo que quiere. Y como el diablo le hace creer a la gente que con él no hay condición, con Dios sí tenemos que buscar conocerle a Él, entenderlo, caminar en obediencia, buscar la santidad. Entonces vemos la gloria de Dios.
el diablo le hace creer a la gente que no hay problema. Llévese este amuleto, llévese esto, invoque esto, listo. Entonces la hechicería es el deseo de tener, la emoción de poder tener poder por sí mismo, un poder casero, un poder a mi alcance. Hechicerías. Enemistades. ¿Qué es una enemistad? Una enemistad, la enemistad es lo contrario a la amistad. Entonces, la emoción del enojo, la emoción del inconformismo, la percepción de injusticia que lo lleva a decir, no le hablo más a esa persona, no le hablo más. Y de ahí en adelante puede pasar con la enemistad lo que sea. Con la enemistad puede pasar que quiere agredir a la otra persona, quiere vengarse de esa persona, quiere enviar a alguien a que le haga daño. La enemistad. Mire cómo una emoción entonces se convierte en una obra de la carne. Pleitos. El pleito es el deseo por estar siempre en contienda, diciéndole a los demás que no tiene razón, usted no sabe, yo sí sé, mire, entienda, el pleito. Los celos es el temor a perder lo que creo que es mío, es una emoción, esto es mío, si alguien me lo va a quitar, entonces yo no dejo, entonces inmediatamente me pongo bravo y estoy pendiente de que nadie me vaya a quitar lo que creo que es mío, y es la emoción de propiedad, esto me pertenece. Celos, iras. Bueno, toda clase de ira es una obra de la carne. Quería llegar aquí. La ira entonces es el enojo, el no estar de acuerdo, la percepción de injusticia que lleva a la persona a creer que tiene razón para enojarse contra otro y aún tomar decisiones contra el otro. La ira es una emoción que empezó siendo molestia, luego pasó a ser irritación con un enojo, y luego del enojo está la ira. Cuando nosotros hablamos de que todas las obras de la carne son manejadas, gobernadas, administradas por demonios, no estamos diciendo mentiras. No estamos diciendo mentiras. No estamos diciendo mentiras. Así que Dios está hablando de las obras de la carne. Una cosa es hablar de las obras de la carne. Nuestro Dios no está en carne. Nuestro Dios no es un ser de carne. ¿Quién entiende eso? Eso. Entonces, alguien dijo, y le estoy diciendo esto, alguien dijo que lo que el Señor envió cuando dice envió su ira, que envió un demonio. Aunque Él es cabeza de todo principado y de toda potestad, y Él en la Biblia ha enviado demonios a que hagan un trabajo para Él. Sí, lo han hecho. ¿Cuántos lo saben? ¿Sí o no? ¿Alguien conoce la historia de Saúl? Bueno, Saúl desobedeció. Y dice la Biblia que vino un espíritu malo, un demonio, a atormentar a Saúl. Y vino de parte de Jehová. Pero entonces yo le quiero decir, podría ser que Dios enviara y fuera un demonio. No, vamos a mirar lo que significa la ira de Dios. Para que usted, si escucha esto, si dice, no, que es que la ira es un demonio, no. Un demonio puede gobernar una obra de la carne, cualquiera que sea, cualquiera. Cualquier obra de la carne, cualquier cosa que en nosotros se haya convertido en obra de la carne, un demonio puede venir a manipular, a administrar, a gobernar esa obra de la carne, porque la obra de la carne es pecado. Puede ser el enojo más sutil, que lo siente usted pero no dice nada y se va consumiendo. La ira que no sale, la ira que no se expresa, va consumiendo, porque esa ira es amargura. Y la amargura es un veneno que alguien se toma esperando que otro se muera. Así que quiero decirle, no es eso. No es lo que mucha gente dice. Ahora, el otro extremo de los que quieren justificar la ira en el ser humano, el otro extremo es que dicen que no, que la ira no es mala, que la ira no es, ni es un demonio, porque imagínense, Dios cómo va a tener un demonio encima de él. Ellos dicen eso, y que no es pecado, porque entonces estaría pecando Dios al tener ira, al sentir ira. Ese es otro extremo que vamos a poner atención para poder bíblicamente tener algo muy claro. Vamos a tener algo bien claro en cuanto a lo que es la ira. Entonces, vamos a Números 11:33. Bueno, Números capítulo 11.
El pueblo le pidió carne a Dios y Dios, mire que cuando usted hace como el análisis de lo que pasó en el campamento cuando Dios les dio carne, dice que los animales se amontonaban a cierto tiempo de distancia, o sea, caminando cierto tiempo, a camino de un día, no lo sé, usted averígüelo, pero que esa cantidad de aves les daba a cierta altura de su cuerpo. Imagínense cómo sería esa cantidad. Como que el Señor se molestó tanto de que le pidieran carne, malagradecidos, les estoy dando proteínas, les estoy dando vitaminas, les estoy dando carbohidratos, todo lo que necesitan en este desierto, y quieren carne, listo, ahí va. Entonces ellos empezaron a comer. Versículo número 33 dice: aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. La ira de Dios en el pueblo, la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Plaga, ¿sí? Estuvimos hablando de virus. Esto es más o menos una plaga. Una plaga. Y ese día se convirtió ese lugar donde ellos estaban en una tumba. En hebreo se llama la tumba de los codiciosos. ¿Por qué? Porque codiciaron tener más de lo que necesitaban. Y qué bueno que eso nos enseñara algo a nosotros. Codiciar algo más de lo que necesito es pecado delante del Señor. Ahora, que Dios te llene de cosas y te enriquezca, amén, lo deseo, pero que tú no lo codicies, que sepas que solamente eres un administrador. Eso es lo que dice la Biblia, amén. Listo, allí está. Esta palabra, ¿qué quiero? Que entonces vayamos y miremos lo que dice la Biblia, la concordancia bíblica en cuanto a lo que significa esta palabra ira, y está en el 639 de la concordancia Strong. Y entonces dice así, escuche esto: raíz primaria, respirar fuertemente, es decir, estar enfurecido. Propiamente nariz o ternilla de la nariz, de aquí, cara, y ocasionalmente persona. Enojarse, indignarse, matar. Oiga, eso es lo que significa la palabra ira de Dios en esta partecita, en este texto, ira de Dios. Matar. También por la respiración agitada, por la pasión, ira. Entonces démonos cuenta, y quiero que clasifique esto como el Antiguo Testamento, como el tiempo donde se estaba estableciendo la ley, ubíquelo allí. El Señor le daba un enojo como para matarlos a todos, y los mataba. Ese es Dios, ese es el Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Ese es. Voy a volver a leer el significado. 639 de la concordancia Strong. Esta es la raíz primaria de esta palabra ira. Y quiero decirle que la palabra ira tiene más o menos 7 significados en el Antiguo Testamento. 7. Y ninguno es bueno. No. Oiga. Raíz primaria, respirar fuertemente, es decir, estar enfurecido. Propiamente nariz o ternilla de la nariz, de aquí. Cara, y ocasionalmente persona. Enojarse, indignarse, matar. También por la respiración agitada, por la pasión. Ira. Listo. Vamos a otro texto, segundo libro de los Reyes. Quiero que usted vaya haciéndose una idea de lo que estamos enfrentando. Estamos estudiando la ira de Dios, no se vaya a equivocar. La ira de Dios, segundo libro de los Reyes 17:1. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel. Y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo.
Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Alab, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas. Por favor, aunque esto es el Antiguo Testamento, estamos en la ley, por favor, tome lo que nos está enseñando el Señor a partir de la conducta de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, para provocarlo a ira. Quiere decir que cuando uno desobedece, está instando, está como... ¿Sabe que me acuerdo cuando yo leo las cosas que hacía Israel? Que el Señor venía y les mandaba profetas y ellos como que más hacían lo malo. Yo recuerdo que alguna vez hace muchos años vi una historia de un hombre que sufrió unos rayos, no sé si se llaman gamma o qué, pero ese hombre le hacían dar rabia y él decía, no me hagan enojar, no me hagan enojar. Y los otros se reían y lo cogían a patadas y él se ponía verde y se ponía así grande y entonces los golpeaba. Cuando yo leo la historia de Israel, a mí me parece que es semejante, porque el Señor enviaba profetas a Israel y le decía, mire, que no hagan enojar a Jehová, Dios de sus padres, que hagan lo recto, que dejen de quemar incienso debajo de los árboles altos, que ya no hagan altares a Baal, a Astarot, a esa mujer. Y ellos no hacían caso, el rey no hacía caso, y cuando les venía esa desgracia tan impresionante, hermano, esa ira de Dios, entonces ahí sí no sabían dónde esconderse, ahí sí, ¿por qué Dios hace eso con nosotros? Mire, instaron a ira a Jehová. En esta palabra, provocar o instar, que es lo mismo, esta palabra ira está en el 3707 del mismo hebreo, estamos en el Antiguo Testamento. Esa palabra ira también es una raíz primaria, lo que significa que la ira tiene varios significados con una raíz en sí misma. Por favor, entienda esto. La ira tiene varios significados en el hebreo, tiene varios significados. Y esta raíz, que también es una raíz de la palabra ira, ¿sabe qué me imagino yo? No lo puedo asegurar. Es que el hebreo tuvo varias renovaciones, ¿no? El hebreo vino del arameo a ser hebreo y luego, tuvo su cambio unos años después, y puede ser que entonces entendieron de otra manera la ira. Y mire lo que dice esta de Segunda de Reyes 17:11. Raíz primaria, afligirse, atormentarse. Por implicación, afligirse, rabiar, estar indignado. Mire, por favor, mire esta otra faceta de la ira. Entonces, comparémosla con la primera. La primera dice, raíz primaria, respirar fuertemente, es decir, estar enfurecido. Propiamente nariz o ternilla de la nariz, como que le hace así, de aquí, cara y ocasionalmente persona. Enojarse, indignarse, matar. También por la respiración agitada, por la pasión, ira.
Pero esta otra clase de ira dice raíz primaria, afligirse. La palabra atormentarse es como estar muy preocupado, a ver si lo entiende. Se afligió. Afligirse es como meterse en un hueco. ¿Qué voy a hacer con esto? No sé qué hacer. Me duele lo que tengo que hacer con ellos. Atormentarse, no hombre, ¿cómo? ¿Por qué hace como un padre? Escúcheme, como un padre cuando su hijo no le deja otra solución, no le deja otra salida, sino sacarlo de la casa. Así, como que se aflige, como que se atormenta. ¿Y yo qué voy a hacer? Y ese muchacho está estudiando. Y ha hecho tantas cosas malas que me toca no seguirle alcahueteando. Así. Mire entonces, escuche esta parte de la ira que de pronto usted no conocía, ese significado de la ira. Afligirse, por implicación, afligirse, estar indignado. Pero entonces ya es indignación, afán, airar, despertar, dolor, encender, enojar, entristecer. ¿Se da cuenta que es como muy diferente un significado al otro? Usted lo puede buscar. El uno es el 639, el otro el 3707, y te puede llevar al 3708, y dicen lo mismo. El uno complementa al otro. No sé si está apuntando, si no después lleva el audio, pero escuche esto. Vámonos entonces al Nuevo Testamento para averiguar la ira de Dios. Estamos hablando de la ira de Dios. Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios. Romanos 1, 18. Quiero leerle hasta aquí porque ya quiero entrar en este punto, en la resolución de lo que hemos visto hoy. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela, se muestra desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela contra la persona que se opone a lo justo, que se opone a las cosas buenas. Mire, déjeme decirle algo. Es terrible cuando las personas en la tierra, conociendo algo de Dios, así sea que sus padres por la religión tradicional le hayan enseñado algo de Dios, esas personas que han establecido cosas como hoy en la gracia, no antes, no. Las personas que hoy en la gracia han establecido el aborto, que han autorizado el aborto, los que en otros países han aceptado y han determinado la ley, la ley de la muerte como condena máxima a los pecados del ser humano, a los delitos del ser humano, esa pena de muerte y todo lo que va en contra de lo que Dios es y de lo que Dios ha determinado. Dios no vino a matar a la gente, Dios no vino, el conocimiento de Dios no puede venir a nosotros para determinar muerte hacia nadie, destrucción a una criatura que está en el vientre de su madre. Hermano, esas personas, si no, hágalo, averígüelo. Esas personas no tienen buen fin, porque sobre ellos se revela la ira de Dios, porque ellos hacen creer que la justicia de Dios es precisamente acabar con las vidas de los seres humanos. Cuando el Señor dice: no quiero que nadie muera, quiero que la gente viva y se arrepienta. ¿Sí dice el Señor eso? Que la paciencia del Señor es que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. ¿Es así o no? Entonces, déjeme decirle algo. En este punto es el mismo número de Juan 3:36 y de Romanos 1:18. Ya en el griego, no vaya a buscar en el hebreo porque ya estamos en el griego, 3709. En el Nuevo Testamento, entonces, la ira de Dios tiene un solo significado y la ira del hombre tiene un solo significado, bueno, hasta dos. Pero en esta 3709 dice: propiamente deseo. Estamos hablando de lo que significa la palabra ira en esos dos
en estos dos textos. Propiamente deseo, como extendiéndose hacia alguien. Tremendo, ¿no? Que la ira del Señor es un deseo que se extiende hacia las personas. Como que ¿por qué haces lo malo si ya tenés la forma de hacer lo bueno? Como que ¿por qué permaneces haciendo lo torcido y lo injusto si yo ya te di a mi hijo? Como que el Señor le reclamara a la humanidad. ¿Por qué teniendo a Cristo todavía sigue haciendo lo malo? Esto, póngale cuidado. Propiamente deseo, como extendiéndose hacia alguien. Excitación de la mente, es decir, pasión, a veces violenta. Ah, sí, porque aún en la gracia y en el Nuevo Testamento usted puede ver, oiga, esos desastres naturales que vienen a poner orden en lugares donde ya, hermano, el pecado ha querido coger unos niveles impresionantes. Entonces dice, violenta, ira o aborrecimiento justificable, dice aquí. O sea que la ira de Dios es justa. Ah, bueno, ira o aborrecimiento. Aborrecer es apartar de sí a alguien o algo, aborrecerlo. No es odiarlo. Tenga en cuenta una cosa, hermano. Los seres humanos le ponemos o hablamos de Dios cosas que nosotros no entendemos. Y cuando alguien, algún predicador, algún maestro bíblico dice que Dios odia, él no ha entendido ni siquiera de qué está hecho Dios. Cuando usted entiende un poco, un poquitico, de qué está hecho Dios, sabe que en él, en su naturaleza, no cabe el odio. Porque si usted no sabe el significado del odio, de pronto se lo doy mañana. No. Entonces, la situación es que cuando una persona peca mucho, él lo aborrece. Aborrecer es apartarlo de sí, aborrecerlo. Aborrecer y abominar son dos cosas que el Señor siente, que el alma de Dios siente. Aborrecer es apartarlo de sí. Abominar ya tiene que ver con su cuerpo, con los hijos. Abominar es vomitar. La Biblia dice que al tibio él lo vomitará, o sea, lo sacará de su cuerpo. Y está hablando de los cristianos. Porque ¿cómo va a vomitar a alguien que no está dentro de él? ¿Ah? Entonces, el aborrecimiento es apartarlo de él. No, hacete de lejitos. De hecho, nosotros por el pecado, el ser humano por el pecado, fue apartado de Dios. Pero la sangre de Cristo, como nos justificó, nos hizo cercanos a Dios. De nuevo volvimos a estar cerca de Dios. ¿Cuántos estamos cerca del Señor? Por la sangre de Cristo ya el Señor no nos aborrece. Dele la gloria al Señor. Entonces, dice así, aborrecimiento justificable. Por implicación, castigo, castigar, enojo. Así que yo quiero que usted se conecte con el Dios del Nuevo Testamento, con el Padre hermoso y con el Señor Jesucristo que dice, porque yo al que amo, disciplino y azoto al que tomo por hijo. ¿Sí está entendiendo? Ahora, entonces, ¿de dónde proviene la ira de Dios? ¿De dónde proviene? La ira de Dios proviene. Venga, se lo leo. La ira de Dios se refiere precisamente al rechazo que Dios experimenta ante el mal y la injusticia. ¿Está entendiendo eso? La ira de Dios se refiere precisamente al rechazo que Dios experimenta ante el mal y la injusticia. En Dios, la ira siempre será justificable, siempre santa y justificada por la justicia y el amor que hay en Él. O sea que Él se enoja porque te ama. Él se enoja contra un hijo que no quiere dejar el pecado, que se resiste a dejar el pecado. Él se enoja porque lo ama y enojado entonces lo disciplina y hasta le da vara, lo castiga, pero con un propósito. Él dice, como el padre que castiga a su hijo, así Jehová castiga a aquel que ama. ¿El Señor nos ama a nosotros o no? Ah, bueno. Dele la gloria al Señor. Entonces, escuche esto. Dentro de la naturaleza de Dios y sus atributos, la ira proviene de la justicia de Dios. Proviene del amor que Dios tiene para con las personas, para con el pueblo. El pueblo de Israel siempre se fue por otro lado. Póngale cuidado a esto. Dios le ha facilitado siempre al ser humano, al hombre, le ha facilitado el camino para que se acerque a Él. La ley era la forma más sencilla.
para que el hombre se acercara a Dios, pero el hombre no ha querido acercarse al Señor. El hombre le presentan al Señor y la forma de acercarse al Señor y lo desprecia. Nosotros no, gloria a Dios. Lo desprecia. El hombre a través de los tiempos siempre ha conocido la forma de acercarse al Señor y de agradar a Dios. Y en su gran mayoría el hombre ha rechazado esto. Entonces, ante tal injusticia, al Señor lo que le toca es dejarlo en las manos de las consecuencias de su mal. Y ahí está la ira de Dios. Porque nadie puede determinar el mal sino Dios. Ay, ¿qué dijo, pastor? ¿Sí? Hermano, entienda. El Señor fue el que estableció en los montes allá en Israel el monte de la bendición y el monte de la maldición. Bendito el que bendijere a su padre y a su madre. Maldito el que lo deshonre. Y ustedes digan amén. Amén, dijeron los otros. Ahí está. Entonces, el Señor determina que la persona que conociendo la forma de agradar a Dios se rebela y se va por otro camino, llevará la ira de Dios. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para que usted y yo no tengamos que llevar ninguna ira, sino que la voluntad de Dios, la bendición de Dios sea prosperada en nosotros. Así que, hermano, no hay absolutamente nada en la ira de Dios, aunque es violenta y en el antiguo pacto decía matar. Aquí el significado único de la ira de Dios no se ve en ninguna parte. La palabra matar dice castigar, castigo. Entonces es diferente. Óigame, ¿se mudó la ira de Dios del Antiguo al Nuevo Testamento, sí o no? ¿Sí o no? Sí, claro, entienda eso, por favor. Tengo textos que le voy a dar mañana, pero quiero adelantarle esto. La solución contra la ira de Dios se llama Jesucristo. Primera carta a los Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Punto. Mire, no más, por favor, entiéndalo. Jesucristo es suficiente. Jesucristo y nada más. No es Jesucristo y el séptimo día. No es Jesucristo y la fiesta de los tabernáculos. No es Jesucristo y los panes sin levadura. No, es Jesucristo. Porque Él llevó la ira de Dios. La Biblia dice en Isaías 53 que Él cargó con la ira de Dios para que usted y yo no tengamos que cargar con la ira de Dios. Dele la gloria al Señor. Pero entonces, déjeme decirle algo. Usted es hijo de Dios. Usted es hija de Dios. Y si alguno de nosotros, que Dios nos guarde, y que llegado el caso en que entremos en una desobediencia, que el Señor nos haga entender y nos haga pasito. Pero usted como hijo es la persona que está allí en las manos del Señor, para que si algo no funciona con usted o conmigo, para que si en alguna cosa nos resistimos, para que si en alguna cosa nos equivocamos y permanecemos en esa equivocación, estamos tan cerca de Dios que Dios nos va a pelar la cola y nos va a dar unos varazos, una disciplina. La ira de Dios va a venir de una manera, escúcheme, de una manera correctiva, no destructiva. ¿Usted está entendiendo lo que le digo? Es bueno que usted sepa eso. ¿Sabe por qué? Mire, ¿sabe por qué? Porque de pronto alguien podrá decir que no, que es que se me levantó el diablo. No, hermano. Mientras que usted acepte seguir siendo hijo de Dios y ponga en su corazón el deseo de obedecer al Señor y quiera hacerlo recto, Satanás nunca lo podrá tocar. Aún los varazos se lo va a dar papá. Aún los varazos, si los necesitamos, a usted y a mí nos los va a dar Dios, mi papá, nadie más. Él no va a poner al diablo que nos dé nada. Dele la gloria al Señor. Mire, David en el antiguo pacto le dijo al Señor, porque el Señor, por haber censado al pueblo, le dijo: ¿qué quieres? ¿Que te entregue en las manos de tus enemigos unos meses? ¿Que traiga la peste sobre el pueblo? ¿O que... se me olvidó la otra. David, ¿sabe qué dijo? Dijo: no, a mí. Que no caiga yo en las manos del hombre, porque el hombre no tiene misericordia. Que yo caiga en tus manos, Señor, porque tú tienes misericordia.
David por eso es el corazón conforme al corazón del Señor. ¿Sabe por qué? Es el hombre conforme al corazón de Dios, porque David alcanzó un conocimiento impresionante de un Dios misericordioso, de un Dios bueno, de un Dios que se duele del castigo. ¿Dice la Biblia eso o no? Él se duele del castigo. Entonces, tengamos en cuenta esto, que no necesitemos nunca probar los varazos del Señor, la disciplina de Dios, que no lo necesitemos nunca. Pero si alguna vez llega ese momento, que lo haga Dios, no que lo haga nadie más, que lo haga Dios. Claro, eso es. Dele la gloria al Señor.